En el presente trabajo se abordan algunos de los movimientos vanguardistas que nos llamaron la atención de manera personal y que son algunas de los que se observaron en el curso de Literatura Europea Moderna. Se tomó como punto de partida la teoría de recepción de formas particulares según nuestro criterio y el tipo de enfoque deseado. También se tendió a las particularidades de cada corriente artística. Lo importante es señalar cómo se muestra y cómo percibe el artista, es decir, el hombre, y cómo el contexto que lo rodea impacta sus expresiones. Por otro lado, algunas de las imágenes y videos que se muestran en todo el video fueron tomadas en el Museo de Arte Contemporáneo. Son parte de diferentes exposiciones, las cuales son circundantes en época a los diferentes movimientos mencionados. Sin embargo, no guardan especial relación entre sí. El modernismo. El modernismo se destaca por ser una corriente literaria que, junto con otras disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, la música y la arquitectura, pretendía conectar el arte con la naturaleza. El modernismo se caracterizó por la renovación artística y tuvo una fuerte repercusión en la literatura hispanoamericana. El objetivo del modernismo era deslindarse de las estructuras y usanzas clásicas. El carácter rebelde de este movimiento fue la base para el surgimiento de otros tantos géneros vanguardistas, por ejemplo, el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, el simbolismo. Algunas características del modernismo, como se mencionó, la inspiración en la naturaleza, como las flores, las ramas, las curvas en las fachadas y en las decoraciones, la asimetría, los colores planos, como en las pinturas y en las artes gráficas, con degradaciones y variaciones en los tonos. Y no podemos olvidar que en este periodo los valores estéticos debían combinarse con los estándares de artesanía. Las obras de arte no solo debían de ser hermosas, sino que debían de ser también funcionales. Por ejemplo, en los muebles. Los muebles tenían que tener un uso cotidiano tanto en el ámbito público y privado. También la joyería, la moda, los objetos de plata y de cristal. El modernismo buscaba la unidad en el estilo. La figura femenina en este periodo ahora era independiente y con actitudes delicadas. En la pintura, los artistas se refugiaron en el simbolismo. En la literatura, el modernismo puede dividirse en dos etapas por los diferentes conflictos bélicos que atravesó el continente. La primera etapa es la de las vanguardias. En esta etapa se encuentra más presente el discurso poético que el narrativo. La segunda etapa, que fue post la Segunda Guerra Mundial, se encuentra más cerca del posmodernismo y de la narrativa contemporánea. En esta segunda etapa lo que predominó fue la forma. El lenguaje pasó a ser más realista, más crudo y el contenido más crítico. El modernismo español llamó la atención por la rebeldía creativa, la estética culta y elitista. Lo que destacó en el modernismo español fue la poesía, pues buscaba la renovación de las formas métricas y líricas. El modernismo inglés se considera que lo comenzó Thomas Stern Eliot con su sentimiento posguerra de desesperanza. Este sentimiento se mantendrá como uno de los más importantes en todas las obras de esta corriente. Algunos autores importantes de este periodo son James Joyce y Virginia Woolf. La literatura alemana se abrió a nuevas y opuestas propuestas literarias, como el simbolismo y el expresionismo. El expresionismo ya no buscaba mostrar la realidad, ni tampoco la analizaba ni la sentía, sino que ahora procuraba exponer la esencia. Algunos autores importantes son Kafka. En Francia, el autor Charles Baudelaire es considerado el inicio de la lírica moderna. Los movimientos que nacieron de la influencia de este autor, la realidad de los símbolos y de la evocación alegórica es la que importaba en la literatura francesa moderna. No podemos olvidarnos que el modernismo literario tuvo un impacto en la sociedad, pues desafió las normas y las convenciones sociales que estaban establecidas en ese momento, lo que llevó a una mayor apertura y tolerancia en temas como la religión, la política y la sexualidad.
Postmodernismo, de 1970 a 1980. Se trata de un movimiento filosófico y sociológico, como el primero, asistemático, y el segundo busca un rechazo a las categorías del sujeto moderno. Surge como contramovimiento al modernismo. El posmodernismo presta especialmente atención a la forma y deja de lado el contenido. Se plantea como una reestructuración, y esta misma palabra, reestructuración, será la clave de dicho movimiento. Se contempla como un estado emocional, abre la posibilidad a la diferencia, se rechaza lo moderno, se crea una especie de añoranza a lo sencillo, a una vida simple y tranquila. Va contra lo establecido, la sintetización de la cultura, que busca ser igual para todas y tener ese acceso disponible. Por ello, se rechazan los metarrelatos modernos, pues son proyectos sociales que intentan construir valores universales, como la libertad, la igualdad y la fraternidad, valores y principios promovidos especialmente por la Ilustración. La verdadera intención de estos relatos es dar sentido a una vida social, y es por esto que son rechazadas. Busca someter al individuo a modelos de vida establecidos por una sociedad occidental moderna. Cuestiona las formas de conocimiento, la razón y la ciencia, pues no son infalibles y pueden tener sus detalles. No hay una verdad única, sino que se trata de una construcción colectiva. Se busca entender cómo el individuo se percibe en su propia realidad. El posmodernismo critica la idea moderna del progreso. Plantea que la historia no es lineal y que ésta tiene rupturas y regresos, por lo cual se promueve la diversidad cultural, las diferencias individuales, busca una libertad personal, una libertad ideológica, corporal, comunicacional y existencial. Los medios masivos de comunicación y de producción serán los protagonistas de esta época, al igual que fuertemente criticados. El posmodernismo está marcado por el sencillismo y busca un retorno a lo humilde. Utiliza un lenguaje simple, cercano a cualquier tipo de lector o un público popular. Utiliza musicalidad e imágenes sensoriales simples para cualquier tipo de lector o consumidor en general. Como consecuencia de la difusión de estas ideas, surgen expresiones como la fotorrealismo, donde vemos una atención al detalle, logrando así una imagen muy similar a la de una fotografía, en la que usualmente aparecen personas individuales atrapadas en escenarios simples, escenarios de la vida común. También tenemos representaciones pasajeras, a las que se les llamará performance, las cuales buscan una mayor interacción con el espectador, así como romper con la idea del museo permanente. Por otro lado, tenemos al realismo mágico en el área de la literatura, en el cual vamos a encontrar escritores como Virginia Woolf, Joyce y en América a García Márquez. La literatura de esta época se caracteriza por la ficcionalidad de la ficción. Se resalta el carácter ficticio de la literatura, donde lo real no tiene lugar. El eclecticismo puede consolidar técnicas provenientes de otras partes como la pintura, la escultura, el cine o incluso otras áreas de la misma literatura. La parodia de consagrado consiste en la imitación de otros géneros exagerando sus rasgos distintivos. Muestra una irreverente burla a lo aceptado por otros. La alienación presenta una humanidad alienada por la sociedad de consumo. Se manifiesta a veces de manera lúdica o trágica, siempre integrando la cultura de las masas. Los siglos XIX y XX estuvieron marcados por revoluciones políticas e independentistas, pero en el siglo XX surgió un fenómeno completamente nuevo.
la revolución cultural impulsada por las vanguardias artísticas. Al igual que los líderes ideológicos, se desencadenaron revoluciones históricas. Los artistas de vanguardia se propusieron crear un nuevo ser humano y una sociedad transformada. Las vanguardias aportaron en dos sentidos distintos enfocados a la recepción. Por un lado, la crítica de los espacios de exposición, museos, galerías, colecciones, y a la figura del espectador como parte integrante del proceso creativo. El espectador deja de ser un receptor pasivo de la obra terminada a intervenir activamente en ella, interpretándola, manipulándola o incluso formando parte físicamente. Surgen movimientos como el performance o el happening. La obra de arte se convierte de esta forma en un mensaje fundamentalmente ambiguo, una pluralidad de significados que conviven en un solo significante. La noción de obra abierta que plantea Umberto Eco es aplicada no como categoría crítica, sino como modelo para indicar una dirección del arte contemporáneo. En ejemplos como el cubismo, se busca desconfigurar la realidad para reconstruirla, al mismo tiempo que es reconstruida completamente por el público. Establecen, entre el público y el artista, una nueva mecánica de la percepción estética. En los años 60 aumentó esta reflexión por parte de los artistas. Ejemplos como Joseph Beuys, centrado en la hermenéutica, buscaban disolver las líneas entre el arte ensimismado y el público pasivo. Se establecen prácticas situacionistas que buscaban distorsionar el valor capitalista de los productos culturales o de la estética relacional, incorporando un solo sentido a la narración artística del contexto y la audiencia que lo lee. En los años 60 y 70 surge el happening, vinculado a los movimientos contraculturales, busca entablar una relación con el público de manera abierta, permitiendo que éste sea el que ayude a construir y completar la obra artística. Otro cambio importante en este proceso, estrechamente relacionado con el anterior, se producirá en relación con el análisis de la recepción estética. Del Dada al pop art, lo importante era establecer la pregunta: ¿qué es el arte? Y esto se encontraba limitado en la codificación de su entorno o a través de patrones visuales como el marco, el escenario o el estilo. En un acercamiento a este análisis, Marcel Duchamp descontextualizó en 1913 una letrina y la expuso en su galería. El arte intenta dejar de ser solo el resultado de un discurso intelectual para pasar a una manifestación de la importancia de la perspectiva del espectador. La performance y la acción lograron romper el acotado espacio codificado del arte, dado que podían producirse en cualquier sitio inimaginable sin una definición artística. La intención principal del artista es la de cuestionar el prejuicio filosófico e histórico de que el significado y el valor son propiedades intrínsecas de los objetos, proclamando un desplazamiento de la atención crítica de las obras de arte individuales hacia sus marcos institucionales. Este enfoque de la creación artística supone la valoración de estos temas desde un punto de vista de la producción creativa, recuperando, dentro de las posiciones más radicales, la reflexión sobre lo que fue uno de los más importantes proyectos del pensamiento de vanguardia, la crítica a la institucionalización del arte y sus procesos de mediación.